Existe una línea en los últimos días que ha adoptado el equipo de felación sincronizada que consiste en, como ya es evidente que han robado, ya es evidente que han robado mucho, ya es evidente que además son muchos los que han robado y han robado mucho, como es evidente que estaban extendidos por muchos, no, por la práctica totalidad. Era tal el grado de penetración de la red o de la organización criminal, como la califica la propia UCO de la Guardia Civil, era tal su grado de penetración y contra hechos y contra evidencias ya no valen opiniones, no valen análisis. Vamos a intentar entonces, ha pensado algún cerebro del equipo de felación sincronizada, esparcir las responsabilidades. ¿Quién es más corrupto? Como en la ley de Mahoma, ¿el que da o el que toma? ¿El corruptor o el corrompido? Claro, y esto nos lleva a la pregunta de ¿no habría corruptos si no hubiera empresarios dispuestos a pagar mordidas? Y entonces ya son tan malos, o si me apuran peores, los del IBEX, porque al final las mordidas se las pides lógicamente a las grandes empresas constructoras, igual que se las puedes pedir a las grandes energéticas, mordidas, cuidado, no solo económicas. Porque la corrupción no es solo económica, puede ser colócame a 2 exministros en el Consejo de Administración, las famosas puertas giratorias, o garantízame un puesto para cuando deje de ser ministro y transcurran los 2 años de prescripción legal en los cuales un ex alto cargo público debe abstenerse en su vida profesional privada de cualquier actividad relacionada con el asunto que ha constituido parte de su oficio, como ministro, como secretario de Estado, etcétera, pues garantízame una colocación pasados esos 2 años. En algunos casos ni se molestaban en esos 2 años. A Elena Salgado la enchufaron a Endesa en Chile, ¿no? Y ahora vemos que a la tal Leire, estos de las últimas horas, pues cuando cesó de su puesto en una de las principales direcciones generales que dependían de la presidencia de Correos, pues la siguieron pagando un sueldo de Correos a través, me ha parecido leer, de una filial china o de una filial, en cualquier caso, en un país extranjero. Y ahí, claro, ya la ley, las prescripciones legales, desde el punto de vista de las incompatibilidades, se convierten en papel mojado. Quiero decir que ahora se está intentando repartir la responsabilidad entre los que pagan y los que cobran. Aquí son todos tan culpables y, si me apuran, vuelvo a insistir, más los empresarios. Esto nos llevaría a la vieja pregunta de ¿aquí quién es el que manda? ¿El capitalista que tiene la pasta, la familia Botín que tiene el mayor banco de España o el CEO de... Piensen en la constructora más importante de España, sí, ese que están pensando, uno de los 3 tíos que más manda en España, o tal, ¿quiénes son los que más mandan en España? Por ir a terminología de barra de bar. ¿Estos o el que firma en el Boletín Oficial del Estado? Yo esto la primera vez se lo escuché hace muchísimos años a Mario Conde, con el que me precio de seguir teniendo una buena relación, porque sigue siendo una persona a la que admiro profundamente, por muchísimas razones, no siendo la menor de las cuales su capacidad intelectual, vamos, no muy superior, galaxias superior a la del común de los mortales, considerando mortales incluso a tipos realmente listos o realmente inteligentes. Siempre me decía, no te engañes, Eurico, el que firma el Boletín Oficial del Estado, porque al final al gran empresario, al grandísimo empresario, al CEO de una multinacional, pues no sé, un suponer, aunque a Amancio Ortega no se me ocurre, y perdón por ponerle como ejemplo, precisamente busco una gran multinacional española que no tenga que ver con la energía, ni con la luz, ni con las telecomunicaciones, ni con la construcción, ni con la obra pública. No se me ocurre muy bien a Amancio Ortega qué contrato le podían dar. Bueno, a lo mejor el de los uniformes de tal ministerio, vayan ustedes a saber y tal, ¿no? Pues al final, si le empiezan a imponer a él, a su empresa en particular, o a las de su sector, piensen en Paco Roig, Mercadona, a las grandes empresas del sector de la distribución, les empiezan a imponer un impuesto o una tasa, pues como la que le han impuesto a las grandes energéticas o las grandes entidades financieras, pues le joden la cuenta de resultados. ¿Quién manda entonces? ¿El multimillonario o además el emprendedor que, pues en el caso de Inditex,
de Zara, de Massimo Dutti, de todas las empresas que dependen de ese gran conglomerado, estamos hablando de más de 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Piénsenlo, 100.000 puestos de trabajo, dices, joder. Y estos sinvergüenzas, un electricista, un carretillero, un matón de puticlub, un cobrador de deudas, que es lo que era un profesor de gimnasia de un pueblo de la comunidad valenciana, se estaban repartiendo millones, quién sabe si cientos de millones o miles de millones, y mandan más que un señor que ha creado un imperio que da de comer a más de 100.000 familias. Vale, pues esa es la realidad distópica del mundo en el que vivimos. Digo que el que tiene el BOE, para adobar mi convicción de que es el que manda en realidad, el que firma en el BOE, les mete un impuestazo, les impone una restricción o no sé, o mañana les intenta expropiar la empresa y, por supuesto, habría que litigar y apelar a los tribunales de justicia, pero haz calendas grecas porque de momento Hacienda y la Seguridad Social son los primeros que cobran. Se van sirviendo y luego ya si eso vas al Supremo, primero a la vía contencioso administrativa, después puedes llegar al Supremo, puedes llegar a la Justicia Europea, pero pueden pasar muchos años y ellos de momento ya se han quedado con tu pasta. Hay que ser sinvergüenza para intentar justificar ahora en larguísimas disquisiciones casi metafísicas más que políticas o de debate o de pseudodebate intelectual, vamos a establecer la ponderación de las responsabilidades entre el que da y el que toma, entre el corrupto y el corruptor, porque normalmente, aunque aquí en el formato político en la retaguardia con Mario Garcés hemos hablado en muchas ocasiones de cómo, pues a una persona como Mario Garcés se lo ha contado, que fue número 2 muchos años de ese ministerio que después ha ostentado José Luis Ábalos y que cuando gobernaba el Partido Popular durante parte de los mandatos de Mariano Rajoy era responsabilidad de Ana Pastor y Mario Garcés era el número 2, por tanto el secretario de Estado con un poder absolutamente ejecutivo sobre una cartera que dispone de 30 y tantos mil millones de euros de presupuesto al año. Piénsenlo, qué barbaridad. Y él recibía constructores y en algún momento él ha contado, él impuso normas muy tajantes para evitar lo que luego se ha vuelto a producir en épocas socialistas, no recibir nunca solamente un secretario de Estado, un director general, a un representante de una empresa privada, un constructor, establecer un sistema de filtros, a la hora incluso desde el comienzo de la propia visita, establecer un libro de registros de visitas que no lo había, etcétera, etcétera. Solamente en una ocasión, durante los años que estuvo al frente de la Secretaría de Estado, del Ministerio de entonces Fomento, creo que se llamaba Fomento, pues tuvo un encontronazo y un malentendido con un constructor que se quiso pasar de listo. Normalmente el que paga las mordidas, por muy, no quiero, ya he puesto dos ejemplos, dos nombres propios de grandísimos empresarios y precisamente los he buscado porque están fuera de toda esta melee, no quiero seguir ni quiero dar ahora ningún apellido conocido de relumbrón del IBEX 35, pero ese normalmente es el chantajeado por los políticos. ¿Quieres hacer el puente de la Cartuja de Sevilla? A pagar. ¿Quieres que te dé parte de la ampliación del Aeropuerto Internacional de Carga de La Roda, en la provincia de Albacete, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, un suponer? A pagar. ¿Quieres optar a la ampliación de las obras del puerto de... táchese lo que no proceda, fill in the blanks, de Vigo, de La Coruña, de Bilbao, de Valencia, de La Luz y de Las Palmas de Gran Canaria? A pagar. ¿Quién es más corrupto y más chorizo? ¿El que pide, exige su mordida o al que no le queda más remedio que pagar porque de él dependen miles, decenas de miles de familias que trabajan en su gran empresa, en este caso de construcción, y si no tiene esa obra y otras, pues se va a ver notablemente dañada su cuenta de resultados. Sirva esto para taparle la boca a todos esos jetas y a todos esos listos, palanganeros, periodistas tertulianos de opinión sincronizada que se preguntan si es más corrupto el corrompido o el corruptor. Don Borja García, muy buenos días. Muy buenos días, Eurico. Me he extendido un poco y como ya me he extendido mucho, quiero conocer tu opinión sobre este asunto, que tú llevas años analizando la actualidad económica y política. Pues yo creo que el discurso que dio ayer Pedro Sánchez es un fiel reflejo del momento en el que nos encontramos. Es un discurso que está instalado en la más absoluta mentira. Hablaba de los progresos sociales, del aumento de los derechos de los españoles, y frente a eso lo que vemos es que en un año las violaciones con penetración han aumentado un 7%,
vemos cómo los precios de la vivienda no han hecho más que subir y a la par vemos cómo ha incumplido nuevamente su palabra, que ya es que ya decir que tiene palabra ya me parece algo dantesco, su palabra de construir, creo que iba 250.000, medio millón, cada vez da una cifra, pero el hecho evidente es que ha construido cero. Hemos visto cómo los precios de todos los alimentos se han encarecido, cómo la cesta de la compra es casi insalvable para la mayoría de las familias. Hemos visto cómo también en el ámbito social España ya está rozando un 30% el índice, o sea, los índices de exclusión social y de pobreza. Es decir, hemos visto cómo el poder adquisitivo de los españoles, cómo su calidad de vida, cómo la protección de las mujeres, cómo la seguridad en las calles. Este mismo martes hemos visto cómo un joven de 22 años perdió la vida apuñalado en Getafe. En definitiva, estamos viendo cómo un país en decadencia cada vez va a la más absoluta ruina social. También hablaba, por otro lado, de las bondades económicas de la gestión socialista. Una gestión socialista que sigue siendo récord de paro en Europa, récord de paro femenino, récord de paro juvenil. Además, es récord de paro con unos datos maquillados, poniendo al frente del Banco de España al ministro Escrivá, que no es capaz de, o sea, ni siquiera es capaz de dar una explicación sobre las pensiones y su viabilidad en el tiempo, porque obviamente sabe que no es viable. Vemos un Ministerio de Trabajo que se inventa eso del fijo discontinuo, maquillando las cifras del paro, que, repito, son récord en Europa, duplicando la tasa, la tasa europea y la de la eurozona, que además está contabilizado en que habría casi 1.400.000 personas más en el paro de las que se contabilizan a día de hoy. Vemos cómo esos datos de crecimiento son unos datos que simplemente son falsos, que simplemente se basan en aumentar la deuda y el gasto público. Esto puede verse también en el que por primera vez en este año, el número de funcionarios supera el número de autónomos. Es una situación que es insostenible a todas luces. Y luego también vemos cómo en su discurso, a nivel político, resaltaba que es el gobierno que más ha luchado contra la corrupción. Bueno, eso ya no es que sea, eso es manifiestamente falso. Rebajaron el delito de malversación, rebajando la pena a la mitad, de 8 a 4 años. Indultaron a los socialistas que estaban condenados por el mayor delito de corrupción, Chávez y Griñán, de toda la historia, no solamente de España, sino de Europa, los seres de Andalucía. Hemos visto cómo se ha pasado de que la amnistía es inconstitucional a hacerla por arte de magia constitucional para poder formar un gobierno Frankenstein y plegarse a todas las exigencias de aquellos partidos que lo único que buscan es acabar con España. Y también hemos visto cómo ayer también decía que este era el gobierno de la transparencia. Bueno, pues curiosamente no se ha debido leer los datos que salieron este mismo febrero, donde España, en el índice de transparencia y corrupción, había perdido 4 puntos respecto al año pasado y había bajado 10 puestos en el ranking europeo. En definitiva, vemos que todo es un desastre, vemos que todo es una mentira, pero contra todo lo que piensa la mayoría de que este gobierno en este momento es un gobierno débil, yo al principio, como todo el mundo evidentemente piensa que es así, me estoy dando cuenta que es uno de los gobiernos más fuertes que puede haber ahora mismo, porque los socios de Sánchez no se pueden permitir el que haya un cambio político. Los socios, estamos viendo cómo ahora Esquerra y Junts lo que van a hacer va a ser apretarle las tuercas para conseguir el cupo catalán y romper así la igualdad entre españoles y entre comunidades autónomas y destrozando la economía del país, ya que las comunidades autónomas más pobres pues se verán perjudicadas y economías que van como, esta sí que va como un cohete, como es el caso de Madrid, pues tendrá que pagar los platos rotos de la administración Sánchez. En definitiva, luego también están los socios de izquierdas, que Sumar simplemente se ha convertido, ya no es la extrema izquierda pegada a Podemos, sino que se ha convertido en un apéndice del Partido Socialista, que no tiene oficio ni beneficio y que ya creo que asumen que van a la absoluta desaparición. Podemos simplemente lo único que ha hecho ha sido plantear al gobierno y decir, mira, no me voy a reunir con vosotros. Pero ya desde Televisión Española, Silvio Inchaurrondo avisaba a Irene Montero de manera directa. Le decía,
cuidado con los movimientos que hacéis, porque vuestros votantes no van a entender que uno de algún movimiento de vuestro partido permita o facilite un cambio de gobierno y que pase a ser PP y Vox. En definitiva, lo que vemos es un gobierno que se permite y sabe que es libre de mentir, sabe que es libre de corromperse, sabe que es libre de ejercer la corrupción, de ejercer el nepotismo, de enchufar a sus familiares, a sus amantes, incluso a sus prostitutas en la administración, que no tienen vergüenza, que lo hacen todo de manera casi obscena. Porque luego encima, recordemos que este caso no es el caso puntual de Ábalos y Santos Cerdán. Este caso lleva abierto 11 años. Es los mismos años que lleva el Partido Socialista en el poder. Obviamente lo sabía todo el mundo, porque no es normal que quites a un número 2 y el segundo número 2 coja el testigo sabiendo perfectamente lo que tiene que hacer, cómo tiene que obrar y con quién tiene que hablar. Esto es una trama que se llama la trama PSOE. El PSOE está muy nervioso, pero a la vez está muy tranquilo porque sabe que ninguno de sus socios puede retirarle el apoyo, porque sería su suicidio a nivel político. En España, Pedro Sánchez lo único que ha hecho y su único programa electoral es haber erigido un muro que cada día es va a ser más difícil de derruir y que enfrenta dos posturas casi irreconciliables. Una que se basa en la mentira, en decir que protegen a la mujer, pero como digo, aumentan las violaciones, no bajan el número de mujeres asesinadas, sino que en muchos lugares sube. Un gobierno que no defiende a las familias, que ahoga a los autónomos, que destruye el empleo, pero que dice que frente a eso es que es o eso o el fascismo. O sea, siempre están con el discurso de que vamos a volver atrás, de que se van a perder derechos, pero claro, es que ese muro que han levantado ha funcionado, porque al final lo que vemos es que en los medios de comunicación lo que se repite es una y otra vez ese mismo argumento. Entonces, estamos en un momento muy delicado en el que la oposición tiene que ser muy inteligente y que tenemos que ver de qué manera podemos empezar a plantearnos, ya no que haya ya no el plantearnos la división que hay entre españoles con ese muro, sino, señores, o sea, lo que hay que ser conscientes es de que no se puede mantener un gobierno que desde que empezó, desde que alcanzó el poder, se ha tirado cogiendo mordidas, se ha tirado robando y se ha tirado haciendo formando una mafia, un entramado mafioso que llega hasta las mismas raíces del Partido Socialista. Esto es así. El Partido Socialista debería convocar elecciones porque es imposible mantenerse con estos niveles de corrupción. Y la única razón por la que no lo hace es porque sabe que perderían el poder y además pondrían en peligro su libertad, porque muchos de los socialistas que están en el gobierno hoy, incluido el propio presidente, me atrevo a decir, podrían acabar presos si se cambia el poder y si se empieza a investigar a fondo todas las corruptelas de este Partido Socialista, que ya no es un partido, ya se ha convertido en una mafia autoritaria que lamentablemente gobierna España. Está claro, es una mafia absolutamente autoritaria porque, y lo hemos reseñado hasta la saciedad, lo más preocupante de la rueda de prensa que ofreció anteayer ya, a vuestros efectos, cuando recuperéis este enlace, esta generación euro, del miércoles 18 ya de junio, lo más preocupante, digo, de la rueda de prensa del presidente el lunes fue no tanto esa dicotomía, esa absurdez, valga el palabra, de decir represento yo, me, conmigo, soy el capitán o mi capitán, soy el representante de la mayoría social y progresista de España, de este país, pero no convoco elecciones porque las gana la derecha y la ultraderecha. Joder, ¿en qué quedamos? Eso es lo que te fías de Tezanos. Por encima de esa chuscada, digo, lo más preocupante es la voluntad autocrática del fulano. No va a haber elecciones por mis santísimos cojones, de momento hasta 2027. En la siguiente pantalla ya de este videojuego, el siguiente capítulo, perdón, hoy tenemos la garganta especialmente hecha polvo con la alergia y todo el polen que nos sigue machacando, ¿no? La siguiente pantalla será, y no va a volver a haber elecciones
in illo tempore, ad calendas grecas, hasta que se me ponga a mí en la punta, que para eso soy el conducator. Es que no sé si la gente, Borja, es consciente del momento tan grave que estamos atravesando. Es que ese es el argumento. Del tipo de la catadura moral del fulano que tenemos delante. Claro, es que ese es el tema del por qué no convoca elecciones. Esa es la razón por la que no convoca elecciones. No convoca elecciones porque sabe que las va a perder. O sea, entonces, él te habla de democracia, pero te habla de, pues eso, si es que como solamente habla de mentiras, como solamente habla de palabras que en su boca carecen absolutamente, están vacías de contenido, pues se permite el lujo de decir, señores, sí, somos corruptos, señores, sí, hemos robado, pero nos vamos a seguir manteniendo en el poder por su propio bien, porque somos o nosotros, que somos unos ladrones, o la ultraderecha. Y han creado ese monstruo, ese fantasma, y todavía, mira, hoy estaba viendo un vídeo de que Pérez Reverte decía que cuando era pequeño lo que más temía eran los malvados, pero que cuando fue creciendo se dio cuenta que lo más peligroso para una sociedad son los idiotas, porque son los que pueden usar, los que los malvados usan en sus propios beneficios sin que ellos se den cuenta. Y efectivamente, el problema de España es que está llena de idiotas que piensan que es o Pedro Sánchez o que volvemos a los tiempos del nodo y de la televisión en blanco y negro. Y no, señores, este hombre, este partido, este gobierno Frankenstein ha destrozado la economía de los españoles, ha destrozado los puestos de empleo y ha destrozado la economía de muchas familias. Ha quitado derechos a las mujeres soltando violadores. Ha convertido el acceso a la vivienda en un imposible, ya no solamente para los jóvenes, sino para cualquier persona que con un mínimo de sentido común quiera desarrollar su proyecto vital sin tener que compartir piso con 4 amigos o con 4 fulanos que no conoce de nada. En definitiva, a día de hoy somos mucho menos libres económica, social y políticamente de lo que éramos antes de que entrase Pedro Sánchez en el poder. Pues vamos a ver si la gente despierta. Lo veo difícil en el caso de sus votantes, pero si es verdad que lo es, y lo ha reconocido hasta el propio conducator, que somos más, y añado yo, y somos mejores que ellos, de momento porque no somos corruptos, no robamos, ni matamos. El PSOE también, pues este gobierno de momento solo roba. Con Felipe González robaban y mataban, ¿no? Pues más tarde o más temprano, es más, tengo para mí que más temprano que tarde, veremos caer de una maldita vez a este régimen que es no el que nos está haciendo progresar socialmente, sino el que está arruinando 45 años de progreso continuado y de una mejora de calidad de vida y de estándares, no solamente de calidad de vida y económico, sino desde el punto de vista de la calidad democrática de España, que estos fulanos, que estos sinvergüenzas se han encargado de socavar y de derribar y de triturar en los últimos 7 años. Borja García, compañero, analista económico, analista político, te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Nos seguimos, Borja. Un abrazo a todos, Eurico. Un abrazo grande. Gracias también. Nos vayáis en unos minutos, La Retaguardia.